Bien, vamos a continuar entonces con lo que habíamos anunciado. Ya estamos en línea con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mirna y Andrés. Buen día, doctor Mesa. Por la Mesa. invitación. Muchas gracias. Doctor Mesa, bueno, tal como hemos estado señalando, hay una situación bastante compleja desde el punto de vista de la cantidad de casos. Estamos llegando a los niveles de junio. Hay muchas hipótesis que explican esto. Me gustaría primero que usted nos entregue un panorama de cómo ve la situación hoy. ¿Cuál debiera ser la medida para ustedes como colegio médico más importante a tomar por parte de la Autoridad de Salud? Bueno, sin duda que coincidimos con todo el mundo que estamos frente a una situación preocupante. Hay un aumento significativo de casos y eso se está traduciendo ya en un aumento importante de la ocupación de camas de las unidades de cuidado intensivo con pacientes tanto COVID como pacientes no COVID, y eso es algo que nos preocupa. Y si a eso le agregamos que esta cantidad de camas que estamos ocupando ya están, suplementadas con respecto a su nivel basal antes de la pandemia, y si a eso le agregamos además que el personal de salud está tremendamente agotado, con un 20, un 30% de licencias médicas realmente agotado, nos preocupa mucho entonces la capacidad de respuesta sanitaria de pacientes hospitalizados que podamos tener en este nuevo momento en el cual están aumentando a nivel país todos los números de contagios. Y eso nos preocupa mucho también porque en el brote anterior se supone que hubo una asimetría en la presencia de nuevos casos a nivel nacional. Hubo un momento en que Concepción estuvo muy afectada y por lo tanto podía derivar pacientes a Santiago, a Valparaíso, pero ahora hay un aumento más o menos homogéneo en todas las regiones del país, por lo tanto la posibilidad también de poder trasladar pacientes de una región a otra nos preocupa mucho. Por eso insistimos que por un lado nosotros valoramos que se estén haciendo esfuerzos para mejorar la cantidad de camas de manejo de pacientes críticos, pero creemos que es absolutamente necesario tener un mensaje claro y categórico a la comunidad en el sentido que el éxito de esto lo vamos a tener logrando evitar nuevos contagios, disminuyendo la movilidad y con el cumplimiento de las normas sanitarias, y en eso creemos que la autoridad debe ser mucho más categórica, puesto que hoy se confunde a la comunidad. Doctor Mesa, ¿pero en qué sentido categórica? Algunos por ejemplo, por un lado hablamos... Perdón, déjeme plantearle un punto. La infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanch, también académica de la Universidad de Chile, dice que la situación es mucho más compleja que en junio, por supuesto, y que estamos partiendo, dice, con un volumen de pacientes importantes, con movilidad y distribución, y distribuyendo, quiero decir, el virus en diferentes áreas geográficas, lo que tiene que ver con los desplazamientos de las personas por las razones de vacaciones, en fin. Entonces, ella dice que nos falta ser categóricos y que ella cree que lo que debiera aquí ocurrir es una cuarentena total, pero muy acotada, no estas cuarentenas eternas que al final no tienen ninguna efectividad. ¿Usted cree que ese podría ser el camino, por ejemplo? Creemos que hay que ser categórico y coincidimos muchas cosas con la doctora Davanch, con quien también tenemos la suerte de trabajar en el Colegio Médico en muchos temas técnicos. Creemos que es absolutamente necesario, por ejemplo, si estamos en paso 2, que se tomen las medidas para que efectivamente se cumplan todas las medidas de aislamiento del paso 2, no como hoy que efectivamente, por ejemplo, en Santiago estamos en fase 2, pero ve uno el comportamiento de las comunidades es que no estamos en fase 2. Y en eso, por ejemplo, los llamados categóricos. Por un lado, escuchamos al subsecretario de redes asistenciales hablando de la preocupación por el índice ocupacional de camas, que se están haciendo los esfuerzos para aumentar el número de camas, cambio de canal, y en el otro canal está el subsecretario de Turismo promoviendo que la gente salga por el efecto de la economía, por el efecto de la salud mental, etcétera. Esos mensajes confunden totalmente a la comunidad y por eso en eso tenemos que ser categóricos. Nos preocupa también mucho que ahora, a raíz de esta nueva situación tan delicada con respecto a la pandemia, se vuelvan a suspender las cirugías electivas de múltiples patologías que han sido postergadas durante mucho tiempo, y eso va a tener un impacto también negativo en la salud de esas personas, porque muchas de ellas van a aumentar su morbilidad, es decir, las complicaciones de sus enfermedades y también la mortalidad, puesto que muchas de esas patologías no van a poder ser resueltas prontamente, justamente para poder abordar de mejor forma la pandemia. Nosotros también creemos que, por ejemplo, en Santiago, si se decretan medidas de restricción de la movilidad, tienen que ser homogéneas para todas las comunas dentro del Gran Santiago, puesto que estas cuarentenas dinámicas creemos que no cumplen el efecto y también producen un efecto
que confunde a la comunidad. Que yo, como lo que hemos visto en televisión estos días, que en el barrio de Bellavista, a este lado de la acera, yo puedo desplazarme libremente y por este otro lado no, eso confunde mucho a la comunidad. Por lo tanto, nosotros creemos más que en las cuarentenas dinámicas, las cuarentenas que sean homogéneas, por el menor tiempo que sea posible. Eso estamos totalmente de acuerdo con la doctora Dabán, para lo cual estas cuarentenas tienen que ser realmente estrictas y realmente efectivas en disminuir la movilidad de las personas. Ahora, doctor Mesa, ¿cree usted que con todo el tiempo que ha transcurrido de esta pandemia, ya más de 10 meses, nos encaminamos al año, se ha logrado resolver esta dicotomía, este dilema entre salud y economía, entre el cuidado sanitario y el crecimiento? Porque ayer leyendo este reportaje del Mercurio donde hablaba de las gestiones que realiza tanto el ministro París por su lado para las medidas sanitarias versus el ministro de Economía, Lucas Palacios, para apuntalar la actividad del turismo o de las pymes, y que al final dirime, ¿no?, el presidente Sebastián Piñera. ¿Cree usted que se ha resuelto bien esa discusión o que cada vez hay más capítulos que la enredan? Por nombrarle uno, si usted está de acuerdo, el plan de vacaciones, por ejemplo. Yo creo que no está resuelto ese tema y hay muchos que creemos que ambas están muy ligadas. Si nosotros no logramos controlar hoy la pandemia, los efectos de la economía se van a mantener durante muchas más semanas y durante muchos más meses. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos ser muy estrictos en el manejo de la pandemia, justamente para que los efectos negativos de la economía no se prolonguen durante muchos meses más. Y en eso insistimos que debemos ser mucho más categóricos en el manejo de la pandemia, puesto que tiene muchos efectos tremendamente negativos en este momento. Además que también podemos observar los ejemplos que han sucedido en los países de Europa y de Estados Unidos, donde justamente aumentó la movilidad y hoy vemos que están en una situación sanitaria tremendamente negativa y adversa, con muchos nuevos contagiados y con muchas personas que están falleciendo como consecuencia del contagio del virus. Por lo tanto, más aún, si a eso le agregamos que ya está en nuestro país la nueva cepa, que se insiste mucho, que es mucho más contagiosa, por lo tanto, justamente previendo que el efecto en la economía sea durante el menor tiempo posible, tenemos que tomar las medidas mucho más estrictas para el control precoz, el control más temprano de la pandemia. Por lo tanto, ¿cree usted que se está remando para el mismo lado en ese sentido, doctor? A ratos, y por eso les decía adelante que hay llamados que confunden a la comunidad. Por un lado, el subsecretario tratando de aumentar el número de camas, y por otro lado el subsecretario de Turismo promoviendo que las personas puedan viajar a tomar vacaciones. Es que ahí quiero entrar en un punto. Estamos conversando con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Patricio Mesa, lo que me interesa mucho que nos ayude a delinear, porque lo que acá uno observa, y estoy de acuerdo con usted, o sea, yo no veo ninguna diferencia entre la fase 2, la fase 3, el desplazamiento se ve prácticamente el mismo. La cuarentena, o sea, perdón, el toque de queda, francamente no lo respeta nadie, o sea, la verdad es que es muy evidente eso, ¿no? Y también eso tiene que ver con un montón de razones que ya hemos discutido, de confianza, de credibilidad en las autoridades, lo que usted quiera, pero el hecho es que cuando usted lleva ya vamos a cumplir en marzo un año, ¿no?, de las medidas que comenzaron para hacer frente a esta pandemia, hay un agotamiento natural que hace que justamente, y por eso es importante esto de las medidas, porque hay medidas que por muy resonantes, ¿no?, por muy llamativas, por muy espectaculares que aparezcan, si no son efectivas y si la gente no las sigue, no van a servir de nada. O sea, pensar en una cuarentena, ¿no es cierto?, como la que tuvimos, qué sé yo, desde abril, mayo, por ahí, ¿no?, sostenida durante 3 meses en ciertas comunas, es bastante difícil de creer que eso va a resultar. Y básicamente no solo por el tema económico, como usted conversaba ahí con Andrés, sino también por un tema emocional, porque hay un desgaste muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos que junto con parar el contagio, evidentemente, las medidas le hagan sentido a la gente? Hemos hablado mucho acá, doctor Mesa, de la falta de una campaña efectiva o una campaña contundente, ¿no es cierto? Siguen las famosas fiestas clandestinas, sean cuicas o no cuicas, las fiestas están. Sabemos cómo se contagian en los grupos familiares, ¿no es cierto?, los unos a los otros. Y además tenemos la variante británica. Entonces tenemos un cóctel perfecto. Pero yo digo, ¿qué hacemos? Por eso le pregunto, ¿qué medida realmente haría usted, sobre todo ahora? Estoy
estoy pensando en vacaciones, porque si usted le dice a la gente, sabe que no va a poder salir de vacaciones, no va a poder moverse a su segunda vivienda o al lugar de destino que usted había determinado, yo le digo, va a quedar la grande también, o sea, en el sentido que la gente va a ver una explosión de agotamiento emocional tan grande que no sé qué es mejor, si el remedio o la enfermedad. Entonces, por eso le pregunto, desde un punto de vista más de lo que a ustedes les toca vivir como médicos y como colegio. Bueno, este es un punto de equilibrio muy complejo, pero nosotros creemos también que nuestra comunidad ya no está en condiciones de tolerar largas cuarentenas. Por lo tanto, como bien dice la doctora Davanch, que ustedes mencionaban, hay que tomar medidas que sean muy estrictas, pero de corta duración, y evaluar precozmente cuál es el impacto que ha tenido esa medida estricta justamente en el manejo de la pandemia. Perdón, doctor, pero cuando usted dice corta duración, porque aquí otros dicen sí, pero es que si no se hace con 3 semanas no sirve. ¿A qué llama corta duración? Eso es corta duración, con 2-3 semanas, y hay que evaluar inmediatamente, porque la idea es que en esas 3 semanas esas medidas logren impactar justamente en la cadena de transmisión comunitaria del virus. Y que además la comunidad, y en esto hay que ser, por eso les digo, mensajes que sean categóricos, que todo el mundo sepa que la persona humilde que tiene que andar por obligación en el metro, que tiene que andar hacinada con el susto de poder contagiarse, también vea que su esfuerzo también está siendo respetado por todas las personas, incluso que tenemos más ventajas, como los que tenemos más posibilidades de acceso a jardines, a una serie de otros elementos recreativos. Por lo tanto, en la medida que todo el mundo nos va a ayudar, que si las medidas son para un grupo, estas medidas sean adoptadas por todo el mundo, sin discriminar, como lo que hablábamos de fiestas cuicas, fiestas no cuicas, etcétera, que la ley sea pareja para todos. Y por ejemplo, señales tan claras en televisión, veo programas de televisión donde las personas de la televisión usan estos escudos faciales que están, la ley dice que todos debemos usar en la calle mascarilla, debemos estar con distanciamiento. Cuando uno ve a una persona, un rostro televisivo, hablando en televisión sin el uso de mascarilla, por mucho que estén manteniendo la distancia social, eso de alguna forma es decirle a la gente humilde que vive hacinada, que debe subirse en forma obligatoria al metro, a la locomoción colectiva, dice, pero ¿por qué ellos están en esa situación y por qué yo tengo que andar abogado con esta mascarilla? Por lo tanto, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y además de eso, creemos que en esto, paralelamente, tiene que haber una campaña justamente de prevención de riesgos de salud mental, que creemos que ahí también podemos mejorar muchas cosas. Lo otro, sí, mejorar el tema de la trazabilidad y el aislamiento. Todavía en eso nos queda mucho por hacer, trazabilidad y aislamiento. A ratos tenemos mensajes exitistas, por ejemplo, el tema de la vacunación, que de acá, para que cumpla un efecto, faltan varios meses más todavía. Pero hemos transmitido un mensaje que ya estamos listos, el mejor país del mundo en vacunar, el mejor de Latinoamérica, pero eso no es así. Para que la vacuna cumpla su efecto faltan varios meses aún. Por lo tanto, debemos ser categóricos en nuestros mensajes. En este momento, la mejor vacuna es la autoprotección individual y la protección colectiva, y mejorar la trazabilidad, darle los recursos y sobre todo la importancia que tiene la atención primaria en el manejo de la pandemia. Estamos conversando con el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, doctor Patricio Mesa. Justamente usted lo mencionaba, doctor, el proceso de vacunación. ¿Cómo evalúa lo que ha sucedido hasta ahora en términos de la inoculación, tanto para el grupo objetivo como principalmente para los funcionarios de la salud, que es el primer grupo? Bueno, tenemos que vacunar 15 millones de personas para que la vacunación cumpla su rol de salud pública. Y en estos momentos no recuerdo bien la cifra, pero el número es infinitamente menor. Ni siquiera está vacunado todo el personal de la unidad de cuidado intensivo del país. Por lo tanto, estamos a años luz todavía y que la vacuna esté cumpliendo su rol estratégico de manejo de la pandemia en nuestro país. Por lo tanto, nosotros esperamos que lo antes posible puedan llegar nuevas vacunas, lo antes posible inicialmente se complete la vacunación del personal de salud y después el personal con factores de riesgo, la comunidad con factores de riesgo, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, pero todavía como decían todos, la vacuna es una luz de esperanza, pero está lejos de ser la solución concreta en las próximas semanas y meses para el manejo de la pandemia en nuestro país. Bien, pues dejamos entonces al vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, y le agradecemos por este tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias, Mina y Andrés. Buen día. Buenos días. Buen día.